Bueno, ya podríamos arrancar, somos bastantes ya en la Sí, sala. sí, somos 60, sí. Bueno, buen día para todos. Confirmen si me escuchan bien y ven la pantalla. Se te escucha y se te ve. Sí, sí, Buen se escucha día, perfecto. se escucha Genial. bien. Bueno, arrancamos entonces la clase de hoy. Les habíamos dicho que hoy iba a ser de repaso para el parcial, que es la semana que viene. Y bueno, vamos a ver los temas que entran en el parcial. Son los modelos de ejecución, sincronización y gestión de recursos compartidos y también la parte de lo que vimos la semana pasada. Bueno, empezamos desde el principio, desde lo que habíamos visto ya a partir de la segunda clase, creo que fue esto. Los modelos de ejecución, habíamos visto 3 modelos. Ahí entró uno más. Ahí está. Bueno, habíamos visto los 3 modelos y las características de cada uno. El primero que habíamos visto, que ya ustedes venían trabajando desde la materia de programación de primer año, que es el secuencial, donde vimos que la ejecución de las instrucciones iban una tras otra y se esperaba que se termine una instrucción para ejecutar la siguiente. Habíamos visto, bueno, es el modelo tradicional y el más simple, el básico de programación. Después, ya en lo que es la materia programación concurrente, vimos el modelo concurrente, donde tenemos múltiples tareas que progresan simultáneamente, entre comillas, ¿no? Habíamos visto que no es que están al mismo tiempo, o puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que hace el sistema es alternar las tareas. Por ejemplo, según el planificador de tareas del sistema operativo, puede ser que les dé un tiempo de uso del CPU determinado a cada proceso y cuando se determina, intercala o le da el uso del proceso de procesador al siguiente proceso, ¿no? Iban colando los procesos o los hilos y cada uno iba teniendo un tiempo determinado de ejecución y después el sistema operativo mediante el planificador de procesos iba a ir decidiendo qué proceso iba a ejecutar una vez que se le acaba el tiempo al que estaba en ejecución. Eso habíamos visto que lo hace mediante el cambio de contexto, donde guarda todo el estado del proceso que está en ejecución y le da el uso del procesador al siguiente proceso, ¿no? Eso habíamos visto que tiene un costo para el sistema operativo y que no siempre es conveniente o performante que haga todo el tiempo eso, ¿no? Esto relacionado eh, a los hilos que nosotros creemos en el código. Si creamos muchos hilos, vamos a tener muchos cambios de contexto y por ahí una tarea que pensamos que se ejecuta más rápido por tener más hilos, en realidad no, por todo ese procesamiento que tiene que hacer el sistema, ¿no? Para darle el uso del procesador a uno y sacárselo al otro. Bueno, después teníamos el modelo en paralelo, donde acá sí, no es una intercalación, sino que sí tenemos tareas ejecutándose realmente al mismo tiempo, ¿no? Y para eso, bueno, necesitamos que tener más de un procesador o un procesador con más de un núcleo para que esto se pueda dar. Y bueno, como mencioné recién, el sistema operativo es el responsable de manejar estos 3 modos de ejecución a través del planificador o el scheduler. Y es el que va a decidir cuándo y cómo asigna los recursos a cada tarea. Y habíamos visto que por ahí nosotros lanzamos 3 hilos y lo vemos en secuencia en el programa. Lanzamos hilo 1, hilo 2, hilo 3.
y pensamos que los hilos se van a ejecutar en ese orden. Pero en realidad puede ser que se ejecute primero el hilo 3, después el 1 y después el 2. Eso lo hace el sistema operativo por atrás y nosotros como programadores no tenemos control de ese orden. Bien. Entonces, hasta acá les quedaba claro las diferencias entre los tres. Sí, sí. Bueno, entonces vimos que tenemos procesos y también tenemos hilos. Profe, una pregunta. Sí. Las últimas actividades que nos mandaron para hacer, entonces, ¿qué serían? ¿Concurrentes o paralelos? Con lo que vimos recién, paralelos depende del hardware de que tengas vos en tu computadora. En realidad es Ok. concurrente. Concurrente y paralelo depende la arquitectura. O sea, depende Pero si la compu tiene más núcleos. sí, pero como fuimos en las actividades modificando código que era secuencial para que sea concurrente y lanzamos hilos, entonces bueno, lo podemos englobar en el paradigma concurrente. Y habíamos dicho también que el paralelo incluye la concurrencia. Bien. Ok. En realidad vos no podés saber cómo va a ser Ah, eso, va a eso. depender del hardware y del sistema operativo. Vos como programador podés decidir que sea secuencial o concurrente. Y después el sistema operativo, dependiendo del hardware que tengas y de la decisión de que, digamos, cómo procesa los requerimientos del sistema operativo, va a ser paralelo. Como acaba de decir Marcos, paralelo es concurrente, pero concurrente no necesariamente es paralelo. Ok, ok. Claro, nosotros no lo decidimos. Escucho muy bajito yo al alumno, pero bueno, creo que ya está. Bien, entonces una de las cosas que también hemos visto eran procesos hilos. Y vimos un par de diferencias donde dijimos los procesos tienen un espacio de memoria independiente. Cada proceso tiene su propia memoria, su propio código y recursos del sistema. A diferencia de los hilos o threads en inglés, donde comparten la memoria. Y todos los hilos de un proceso comparten esa memoria y las variables globales, o sea, todos los pueden ver. En cuanto al aislamiento en los procesos, sabemos que un fallo en un proceso no afecta o no debería afectar a otros procesos. Y con los hilos tenemos menor aislamiento porque un fallo de un hilo de un mismo proceso te podría afectar a todo el proceso. En cuanto a los procesos, tenemos que son un poco más pesados. Crearlos y destruirlos requiere más recursos del sistema y los hilos son más ligeros y la creación y gestión es más eficiente que los procesos. El primer problema que hemos visto de la concurrencia es las condiciones de carrera, o en inglés van a ver como race condition, donde vimos que este problema se da cuando múltiples hilos te acceden y modifican el mismo dato simultáneamente. Y esto se da porque no teníamos sincronización. Y vimos que dependiendo cómo se asignaba el uso del procesador o si se ejecutaba en paralelo, podíamos tener resultados impredecibles. Habíamos visto el primer ejemplo donde por ahí se pisaba la salida cuando imprimíamos algo, se quedaba mal, digamos, no en el orden que nosotros esperábamos. Por ahí se mezclaban salidas de un hilo con la del otro. Y dependiendo de la ejecución, por ahí a veces se ejecutaba bien, se veía todo bien y después en otra se veía todo mezclado. Entonces, bueno, ahí teníamos
resultados impredecibles o no determinísticos. Bueno, y un ejemplo clásico, podríamos nombrar dos hilos que intentan retirar dinero de una cuenta bancaria al mismo tiempo. Y si ambos leen el saldo antes de actualizarlo, podrían retirar más de lo disponible. Como es un problema grave, si hablamos de un banco, porque hay en juego dinero. Bueno, y relacionado a lo que es las condiciones de carrera, vimos el concepto de sección crítica, donde la sección crítica es una porción de código que accede a recursos compartidos y debe ejecutarse de forma atómica, sin interrupciones. Habíamos visto también el concepto de atomicidad. Entonces, relacionado a la sección crítica, como programadores tenemos que identificarla y vamos a buscar el código que modifica variables globales o recursos compartidos entre hilos. Habíamos visto un mecanismo de protección para sincronizar llamado mutex, y esto nos garantiza que solo un hilo ejecuta esa sección a la vez. Y también hemos dicho que no deberíamos poner secciones críticas muy grandes, sino minimizar ese espacio crítico. Bien, entonces las secciones críticas deben ser lo más pequeñas posibles para no bloquear innecesariamente otros hilos. Por ahí hay instrucciones o variables que no se comparten o no es necesario sincronizarlas, y capaz por las dudas las ponemos como sección crítica, las protegemos con el mutex y eso nos va a reducir la concurrencia en el programa. Y bueno, consecuentemente vamos a bloquear innecesariamente a otros hilos que quizás podrían aprovechar la concurrencia y leer o modificar esas variables o instrucciones, ejecutarlas sin afectar al resultado global. Bien, entonces vimos que la sección crítica la vamos a proteger con mutex. Mutex habíamos visto que viene de mutual exclusion, la mut de mutual, ex de exclusion, y es el mecanismo que nos va a garantizar que un solo hilo pueda adquirir el bloqueo a la vez. Con el ejemplo del banco, ahí se los muestro en código. Acá vamos a ver el ejemplo sin el mutex, acá lo tenemos comentado, donde vamos a tener dos hilos. Y nuestro saldo va a ser de 1000 inicialmente. Vamos a tener un hilo que va a retirar 900 y otro hilo que va a retirar 1000. Acá sin sincronización, vamos a ver qué pasa. Bueno, vemos acá que la salida se mezcló. Tenemos un retiro de 1000 y el de 900. Y nos queda de saldo menos 900. Describiendo el problema que habíamos, el problema que habíamos mencionado recién. De que por ahí podemos sacar más dinero del que realmente tenemos. Bueno, ahí ya vemos claramente qué puede pasar. Y con los mutex habíamos dicho que teníamos que incluir la librería de mutex, declarar el mutex de forma global y proteger la sección crítica, ¿no? Acá en este caso vamos a protegerlo porque leemos el saldo, verificamos si tenemos saldo para retirar
y modificamos el saldo. Bien, le restamos la cantidad. Entonces, ejecutando esto, vemos que tenemos un retiro de 900 y nuestro saldo final es de 100. Bien, acá el segundo retiro, que era de 1000, no lo pudimos hacer porque ya nuestro saldo en este momento, cuando retiramos los 900, ya es de 100. Entonces no se cumple la condición y no podemos retirar y no se resta del saldo que teníamos. Bien. Entonces, sí, de esta forma protegimos la sección crítica y no permitimos que suceda eso de tener saldo negativo por hacer dos retiros, donde el segundo no debería poder hacerlo. Bien. Entonces, con respecto a este segundo tema de mutex, ¿les queda alguna duda o algo que no hayan entendido? No. Bien. Bueno, como último tema que habíamos visto son los deadlocks o abrazo mortal también. Interbloqueo, tiene varios nombres. Pero bueno, el más común es deadlocks. Y esto habíamos visto que sucede cuando múltiples hilos se bloquean permanentemente entre sí. Bien. Porque cada uno espera a que el otro libera un recurso que necesita para poder seguir su ejecución. Habíamos visto, bueno, el clásico ejemplo del tránsito con las esquinas, donde si todos quieren pasar al mismo tiempo, bueno, puede ocurrir un choque o pueden estar ahí esperando a que alguno pase, ¿no? Alguno libere lo que sería su sección crítica. Entonces, en cuanto a la programación, cuando usamos mutex, vimos que sucedía cuando teníamos mutex en orden inconsistente. Por ejemplo, el hilo A bloquea el mutex 1 y espera obtener el mutex 2. Mientras que tenemos un hilo B que bloquea el mutex 2 y espera el mutex 1. Entonces, como cada uno tiene un mutex que el otro necesita para seguir, se van a quedar esperando ahí eternamente a que el otro lo libere, pero eso nunca va a suceder porque están ambos bloqueados. Entonces, un ejemplo en programación, vamos a ver este ejemplo de dos cocineros que tienen dos ingredientes, necesitan dos ingredientes para cocinar y vamos a ver en el proceso que sería el cocinero A, que primero adquiere el ingrediente 1 y luego espera que adquirir el ingrediente 2. Y después tenemos el cocinero B que lo que hace en principio es tomar el ingrediente 2, el cocinero B toma el ingrediente 2 y luego quiere tomar el ingrediente 1. Entonces el resultado que vamos a ver acá es que ambos cocineros van a esperar a que el otro suelte el ingrediente que necesita para poder seguir cocinando. Entonces en código más o menos sería así, más completo, ¿no? Tenemos los dos hilos, cada uno es un cocinero.
tenemos, bueno, el cocinero toma el ingrediente 1 y luego necesita el ingrediente 2. El cocinero B toma primero el ingrediente 2 y luego necesita el ingrediente 1 y bueno, una vez que ya los usa, los libera. Entonces, ejecutándolo, ahí lo vemos más gráficamente que primero el cocinero A tiene el ingrediente 1, el cocinero B también tiene el ingrediente 2, luego el cocinero A necesita el ingrediente 2 para seguir y el B necesita el ingrediente 1 para seguir. Acá vemos que no continúa el programa porque el A necesita el ingrediente 2 que lo tiene el cocinero B y a la vez el cocinero B necesita el ingrediente 1 que lo tiene el cocinero A y todavía no lo liberó. Ninguno de los dos liberó el recurso que tenía, entonces se van a quedar ahí esperando eternamente. Esto nosotros acá lo podemos cancelar, pero supongamos que este es un proceso que corre solo, se va a quedar ahí esperando y nunca va a avanzar. Bien, entonces la parte de deadlock y cómo se produce, ¿tienen alguna duda con eso? Sí, yo tengo una. Creo que igual ya yo por las dudas lo respondí en el trabajo semanal, pero mi duda es más que todo en el momento que se bloquean. No sé si se bloquean en el momento cuando pasó cocinero A o con el último que es cocinero B, por ejemplo. Porque el último lock que se hizo fue el cocinero B, pero si yo bloqueo el A, también bloqueo el B. Y si pasa eso, también bloqueo todo. Sí, se bloquean los dos. Claro, en realidad no podés saber, perdóname, yo eso era un comentario que quería hacer. En realidad no podés saber. Vos estás confiando que se está ejecutando primero uno y después el otro. Y eso va a depender del sistema operativo. ¿Está bien? Este es un ejemplo bien simple, donde se genera un deadlock a propósito, digamos, forzado por ese delay que estamos poniendo, que está poniendo de 100 milisegundos. Pero en realidad un deadlock te puede pasar en un sistema más grande y no sabes en qué momento sucede. ¿Está bien? La realidad es lo que está pasando, lo que te dice Marcos. Quedan bloqueados porque uno necesita un recurso que tiene el otro bloqueado y el otro nunca va a poder liberarlo porque necesita el que tiene el anterior. Pero en qué orden fue va a depender de cómo fue el sistema operativo. Si yo este programa lo ejecuto 100 veces, posiblemente de distintas salidas. Y si modifico los 100 milisegundos que tengo, también vas a empezar a tener cosas distintas. Por eso, en una de las prácticas yo les decía de demora corta y demora larga, porque para que se viera de repente se ejecuta 100 veces y 50 veces no hay deadlock, porque el sistema operativo no lo hace más secuencial porque es cortito y ya está. De hecho, podrías probarlo. Si querés, con el mismo código, pues sacándole el delay, por ahí ni tenés el deadlock. Eso es lo complicado de la programación concurrente, que no es, digamos, determinística, no es que siempre va a pasar. Va a depender de un montón de condiciones. El mismo código, si tenés ganas. Claro, sí. Acá simulamos que hay una carga de trabajo, Claro, pero pero en la otra si vas al código, Marcos, porque sí, estaba en la práctica, pero por ahí lo podemos simular. Sacale, comenta esa línea en los dos delay. sí, esto lo habíamos probado en la otra comisión y a veces da el deadlock y a veces no. Vamos a Claro, probarlo. eso es lo que quiero mostrar justamente. Ahí Acá no se dio. no se dio ningún deadlock y el código es el mismo. Y ejecutarlo varias veces vas a ver que algunas veces te va a dar y otras no. Eso es lo complicado de la programación concurrente. Ahí está. Ahí tenés el mismo código y te dio dos deadlock.
porque eso depende de cómo el sistema operativo asigne las tareas. Y estamos en el ejemplo más simple de todo, 2 tareas, pavotas. Imagínate que esto fue un sistema grande de cuentas bancarias, sincronizada con los cajeros automáticos y todo, y la cantidad de agentes que tenés que te están generando deadlocks y bloqueos. Profe, una pregunta, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Por qué cuando, esto no lo entendí bien, ¿por qué cuando comentamos el delay en los dos puede no producirse un deadlock? ¿Y por qué cuando lo dejamos así como está ahora, descomentado, sí se produce? Eso estaba en una práctica. Me extraña que no lo, hayas, no lo hayas probado en la práctica, porque en una de las prácticas estaba ese Sí, caso. sí, sí, justamente ahora te iba a comentar algo de la actividad semanal. Claro. Bueno, ¿por lo que qué yo es? entiendo, o sea, Sí. yo te digo lo que entiendo. Vamos a suponer que cuando lo ejecuto el sistema operativo, se ejecuta primero el cocinero A. Entonces, cuando llega el delay, ahí empieza el cocinero B y ahí es cuando justamente se produce el deadlock. Claro, el sistema operativo va asignando procesador, digamos, o capacidad de procesamiento a su gusto. ¿Está bien? Si lo que vos tenés que hacer es muy chiquitito, entonces en línea 2 estuviera comentada, como estaba recién, de repente en el time slot se llama, la porción de tiempo que te da a la función cocinero A, llega a ejecutarse toda. Entonces se ejecuta toda, toma el ingrediente 1, toma el ingrediente 2 y termina. Cuando se ejecuta el ingrediente B, no pasa nada, porque no está bloqueado nada. ¿Entendés? Al poner un delay, vos lo que haces es medio que obligás al sistema operativo a decirle, che, bueno, mirá, esto es largo, entonces dale un poco de tiempo al otro proceso. Y cuando vas al otro proceso, ahí se genera el bloqueo. ¿Entendés? En realidad, ese delay está para forzar que el sistema operativo no pueda resolver toda la función cocinero A en el tiempo que le asignó. ¿Entendés? Para que haya concurrencia. Claro, sí, sí, sí. Pero eso es justamente lo importante. Que vos te des cuenta que el código es exactamente el mismo, solamente que la carga de trabajo, como que estamos simulando, como dijo Marcos, en línea 12 lo único que estamos haciendo es simulando una carga de trabajo. Que esa carga de trabajo, que quiere decir, bueno, el sistema operativo decir, no puedo terminar cocinero A y después darle a cocinero B. Le voy a dar un poco de tiempo al cocinero B de procesamiento y ahí se genera el interbloqueo. ¿Está bien? ¿Entendés? Sí, profe. Sí, 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 lo entendí. Sí, lo vos entendía, o haces... sea, en la práctica lo entendía. La actividad de asistencia Sí. me sirvió para entender esto. Pero bueno, era como que necesitaba más la No, confirmación. igual está perfecto que preguntes, es ese momento para preguntar, así que está bien, pero medio que lo hemos simulado, digamos, y recién se ejecutó y una vez anduvo y otra vez no, y de repente si le pones 5, porque por eso está bueno jugar con el código, le pones 5 vas a ver que se produce algunas veces sí, otras veces no, si ahí le pones 10 segundos, seguramente se te clava seguro, porque en 10 segundos hay un montón de intentos de intercambio cocinero A, Claro, cocinero B, eso ¿entendés? te iba a decir. Yo lo probé con 9 segundos y se clavó siempre. Entonces, por eso no Claro, entendía el tema del delay. claro, Claro, se te va a al clavar ser algo. siempre porque el tiempo que le da el sistema operativo a un proceso y al otro, estamos hablando de milisegundos como grande, digamos. En realidad es menos tiempo, pero con milisegundos te aseguras que entra. ¿Entendés? Claro. Para las máquinas que tenemos actualmente, un milisegundo es un montón de operaciones. ¿Entendés? Entonces, por eso tenemos que generarle un delay. Pero bueno, acá con 100 milisegundos te aseguras que se clava siempre. Si le pones en 5 o en 1, a veces te va a funcionar, a veces no. Y es lo que queríamos mostrarle. Y eso vos como programador no lo podés controlar. Es lo que decía Marcos. Vos como programador decís, lanzar los 2 hilos. Está bien. Después el sistema operativo se encarga de asignar los recursos. Sí, perfecto. Gracias, profe. Listo. Perdón, Marcos. Ahí entro nomás. Bueno, entonces queda claro esto, ¿no? Como, Debe haber sido por el tren, que llegó tarde. sí. Queda claro, ¿no? El deadlock cómo se produce.
Y bueno, ahí vimos lo que dijo Diego. A veces puede pasar y a veces no. Y por eso es difícil también de debuguear si pasa eso. Pues por ahí, no sé, vos lo tenías, ponele, en un laburo. Está en producción y solo pasa en producción. O pasó algunas veces y después ya no. Y capaz puede ser porque hubo algún problema en la red en ese momento o más carga y se produjo un deadlock. Pero después vos lo probás en tu máquina, que es más rápida, no tenés latencia ni nada, y nunca lo podés reproducir. Entonces ahí está la dificultad también de esto. Bueno, ahí ya vimos el deadlock y habíamos visto la solución, una de las soluciones, que era establecer un orden global de adquisición de los mutex. Bueno, en primer lugar, establecíamos un orden y dijimos que siempre adquiríamos los mutex en el mismo orden predefinido. Por ejemplo, obtener primero el mutex 1 y después el mutex 2. Esto, implementarlo consistentemente para que todos los hilos sigan el mismo orden. Y con esto nos garantizamos que evitamos el deadlock. Rompíamos esa condición y teniendo un orden de adquisición de los mutex ya no iba a producirse. Entonces, en el caso este, con un orden preestablecido, el cocinero A y el B van a adquirir los ingredientes del mismo orden. Primero el 1 y después el 2. Tanto el A como el B, ¿no? Como vemos acá. Hacen lo que tienen que hacer y liberan sus mutex, sus ingredientes. Entonces acá en el código tendríamos que cocinero A agarra el ingrediente 1 y el 2. Hace lo que tiene que hacer y los libera. Bien. Y el B tendría que hacer lo mismo. Agarrar el 1 y el 2 como el cocinero A. Y eso sería tiene. Y los libera en el mismo orden también. Bien, entonces ahí ya tenemos el orden en ambos iguales de adquisición del mutex. Ahí lo corremos y vemos que tenemos la comida lista. Y por más que ejecutemos esto 1000 veces, nunca se produciría el deadlock. Ejecutamos de nuevo. Y también te independizás del largo de las tareas, digamos. Fíjense que acá la tarea sigue siendo 100 milisegundos, le podría poner 10 segundos y no va a pasar nada porque el ingrediente 2 nunca está bloqueado si no tuviste el primero. Entonces no se genera un deadlock. Claro, podemos probarlo sin el delay para ver que efectivamente es así. Bueno, se sigue ejecutando en el orden establecido. Vamos a probarlo un par de veces más. Bien. Y siempre vamos a tener la comida lista en este caso. Entonces, bueno, esta es la solución que vimos, la única.
habíamos mencionado que hay un par más de soluciones, pero digamos esta es la más fácil de implementar, aunque tenemos que tener cuidado de si tenemos un programa más grande con más funciones, de ver que todos, y dependiendo de la cantidad de mutex que tengamos, ver que todos sigan el mismo orden y liberen el mismo orden. Por ahí esa es la dificultad o la contra que tiene esta solución. A más grande el programa y más mutex, más difícil de seguir el código para poder establecer el orden. Vamos a ver. Sí, Ramiro. No se escucha, Hola, profesor, ¿me Ramiro. escucha? Ahí sí. Ahí Ah, sí. ¿cómo va? Mi duda sería como repetir la función igual, ¿o no? No necesariamente, en este ejemplo muy sencillo sí, pero hay Claro. ejemplos donde no. En este Si ejemplo, harían cosas distintas los cocineros, por más que estén, o sea, tendrían que ir ordenados igual los mutex. claro, sí, justamente eso es lo que vos tenés secciones críticas, que en este caso son los ingredientes, Claro, y vos lo que haces es protegerlos en el mismo orden. Después cocinero A hace una comida y cocinero B hace otra comida. claro, ok, está bien. Podrías, no necesariamente estás repitiendo las funciones. Claro. Pero en este caso sí, como se estaría En repitiendo. este caso, bueno, más o menos, si querés podés cambiarle los delay, los sleep, Claro. entonces ahí ya supone que estás haciendo dos tareas distintas. Pero te va a pasar lo mismo si haces en el ejemplo del banco, depósitos y extracciones, y tenés dos mutex por algún motivo. ¿Está bien? Bueno, ahí estás haciendo una que incrementa el saldo y otra que decrementa el saldo, con lo cual son opuestas las funciones, e igual tenés que tener el mismo orden de los mutex. Ok, Estás está hablando bien. del orden de los mutex, no de la función Sí, que sí, sea. sí, está bien. Perdón, Marcos, que respondí. Sí, sí, es eso. En este caso sí, para verlo más gráficamente, pero le cambias el delay y listo. O capaz que cocinero B después usa otros ingredientes, está haciendo otro plato. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con esto? De hecho, perdón, y ya para complementar, yo creo que en la actividad al final, no sé si usamos, pero creo que estaba. ¿Qué pasaría si agregamos una tercera función? Decía, si yo hubiera un cocinero, en este caso sería un tercer cocinero, un cocinero C, que necesita el ingrediente 2 y el ingrediente 3. ¿Está bien? Entonces, ahí ya pasás a tener otra complicación, porque no vas a tener por qué bloquear el 1, pero vas a estar esperando el ingrediente 2. Esto se va complejizando. Acá estamos haciendo un caso bien paradigmático para que sea bien simple, pero un sistema, como decía Marcos, va creciendo y no son dos funciones. Son múltiples funciones, muchos programadores haciéndolo, y entonces ahí te aparecen los problemas. Pero si lo pensamos fácil, aparece un cocinero C que necesita el ingrediente 2 y un ingrediente 3, que nadie más necesita. Ese ingrediente 3, ¿es una sección crítica o no? Ojo que el parcial puede ir por ahí también. Ingrediente 3, en ese caso, ¿sería una sección crítica? ¿Cuál es la definición de sección crítica? Donde se usaba una variable compartida. Un recurso compartido. Curso. En este caso, el ingrediente. Si el ingrediente 3 lo usa solamente la función del cocinero 3, ¿es una sección crítica? No tenga miedo, en el parcial van a tener que hacerlo solo, sin miedos. Ahí Brian dice que no porque no tiene un dependiente. Sí, bueno, no sé qué quiere decir independiente, pero no lo comparte con nadie. Entonces, al ser uno solo, no es una sección crítica. Entonces, vas a necesitar el mutex para el ingrediente 2, pero no para el ingrediente 3. El ingrediente 3 lo usás tranquilo, aunque es una variable global, porque no lo comparte con nadie. ¿Está?
justamente ahí está el tema que les decía Marcos hace 2 slides para atrás, 2 diapositivas para atrás. Identificar la sección crítica. Uno tiene que saber identificarla para no generar secciones críticas de más. ¿Está bien? Ya vamos a llegar a eso, Matías. No te preocupes. Y sí van a tener que escribir código, no de cero, pero sí van a tener que escribir código. Bueno, continúas, Marcos, perdón. Bien, entonces ya llegamos al resumen de lo que son los temas que vamos a tomar. Bueno, modelos de ejecución, vimos secuencial uno tras otro, concurrente, progresan de forma intercalada, acá no necesariamente simultáneamente, y paralelo sí, tenemos ejecución real simultánea. Bueno, procesos versus hilos. Los procesos tienen memoria independiente y mayor aislamiento, los hilos comparten memoria, son más eficientes, pero requieren sincronización. Las condiciones de carrera o race condition. Vimos que ocurren cuando múltiples hilos acceden a datos compartidos sin sincronización y producen resultados impredecibles. Y mutex y secciones críticas. Vimos que el mutex nos garantiza acceso a recursos compartidos de a un hilo a la vez. Y las secciones críticas son la parte del código donde se acceden a esos recursos compartidos. Y finalmente los deadlocks, que se pueden evitar con un orden global, como vimos recién, de los mutex, y asegurar que todos esos hilos sigan en ese orden. Y bueno, vimos que el deadlock se produce cuando hay un bloqueo entre los hilos porque cada uno espera obtener o adquirir un mutex que tiene tomado otro. Bien, hasta acá serían los temas que se van a tomar. Bueno, esa es la parte de presentación. Ahora sí vamos a lo que ahí preguntaban de cómo va a ser el parcial. Preparamos un modelo para que se guíen. Van a tener un ejercicio con código de la forma secuencial, y lo que se va a pedir es que modifiquen el código para hacerlo concurrente. Y después un par de preguntas teóricas, por ejemplo con multiple choice o a desarrollar, donde, bueno, se les van a hacer diferentes preguntas que vimos de teoría. Ahí, Diego, si querés agregar algo más. Sí, un tema importante es que fíjense que ahí, posiblemente en el examen esté o no, subí un poquitito, Marcos, mostrar la 1, mostrar donde dice línea 1. Ahí ve que dice 70%. Una cuestión que se los vamos a mencionar antes, porque ya está escrita en el enunciado, no, pero lo mismo. Es necesario que acá tengan un mínimo para que importe lo más. No es que, bueno, te sumo un puntito de acá y con los otros 3 llegó al 4. No, del práctico tiene que estar hecho un mínimo como para probar, independientemente que después los teóricos estén bien. ¿Está bien? Esto es una materia práctica, se llama programación concurrente, tienen que saber programar. Con lo cual, tiene que haber un mínimo del práctico correcto para que esté. ¿Qué es eso? Bueno, saber lanzar la thread, identificar la sección crítica, crear bien los mutex. Nosotros tenemos rúbricas como para saber cómo puntuarlos y llegar al ese mínimo que hace falta para aprobar. ¿Está bien? Pero acá tienen un ejemplo bien clarito de cómo va a ser. Vamos a darle código, por eso le decía, no se adelante, ya se los vamos a explicar. Les vamos a dar código, entonces no van a arrancar de cero porque ahí tienen un código. ¿Está bien? Pero sí van a tener que hacer ustedes, entre comillas, de cero, la creación de las threads, hacer el join, poner los mutex que hagan falta, etcétera. ¿Está
Todo eso sí lo van a tener que hacer ustedes. Pero no es nada más difícil que lo que estuvieron practicando en todas las actividades, tanto de asistencia como semanales, ¿no es cierto? Cuando les decíamos modifiquen acá, modifiquen allá, era justamente para que se familiarizaran con el código. En la primera tuvieron que escribir código. Aquellos que lo hicieron con ChatGPT, bueno, ahora llegó el momento de estudiarlo, pero si lo fueron haciendo las actividades semana a semana, no van a tener ningún problema. ¿Está? Entonces, como importante a lo que mencionó Marcos, que está perfecto, es, ojo que con las teóricas solo no alcanzas. Las preguntas teóricas son para definir la nota al final, pero del trabajo, de la parte práctica, pesa el 70%. Aunque tengan las 3 teóricas bien, no van a llegar. ¿Se entiende? Sí o sí van a tener que programar. Bien, este modelo lo tienen ahí disponible en el campus para verlo, y es lo que se va a pedir en la actividad de presentismo. Se piden que contesten el punto 2, y para la actividad semanal que hagan el punto 1. Ahí ya lo deberían poder ver. No sé si lo liberó Julián o si no lo liberamos ahora, pero es importante, quizás en el parcial puede ser así, puede ser que tenga que completar una palabra, puede ser que tenga que explicar algo, pero no les vamos a pedir una definición teórica de qué es una sección crítica y tenga que ser exacta. Pero quizás no sea necesariamente poner múltiple choice. Está bien, por ahí la justificación va a ser. Entonces ustedes, con que sepan elegir cuál es y justificar, van a estar bien para las partes teóricas. Pero no se olviden de la parte práctica. No se olviden de la parte práctica. Había fijándome en el campus, Marcos, a ver si ya está habilitado. Sí, ya está habilitado. Ah, está Julián ahí. Perfecto. Sí, después, si hay una pregunta teórica respecto al código de por qué se hace así o por qué funciona así, tienen que justificar con los conceptos que vimos y que repasamos hoy. O sea, esa es la respuesta válida, porque por más de que pongan algo que es correcto, si no se reflejan los conceptos que vimos, como que no se tomaría como un buen puntaje. Claro, Tiene sí, que tener relación. Recuerden que esto es un modelo. Puede variar, como ahí dijo Diego. En lugar de multiple choice, hacer preguntas sobre el código que hicieron. O, no sé, verdadero o falso, o lo que sea. Pero la parte de codificar sí es la que va a tener más peso y va a ser similar a esto. Sí, Iván. No te escuchamos, Iván. Está bueno Jitsi, Marcos. No, hacía mucho que no lo veía. Está muteado y Sí, Iván. Iván está muteado. Ahora vamos a esperar que hable. Ah, se tiene toda la fe, escribe ahí. ¿Cuándo va a ser recuperado? Apuntar el parcial. Ya me fijo, ya te comento el recuperatorio cuándo sería, pero igualmente tomarlo con pinzas porque estamos en una situación bastante complicada, ¿no es cierto? Sabes la situación que se está viviendo. Puede llegar a aparecer algo que no esperemos, algún paro, marcha, cosas. Pero en principio el recuperatorio está programado para junio, para la primera semana de junio. ¿Está bien? En principio. Pero puede llegar a cambiarse eso. Eso vamos a acomodarlo según como venga el cronograma. Pero es más, te digo casi seguro que no vamos a cambiar la fecha. Va a ser mismo en mayo. Después tenemos que ajustar eso con Marcos y Julián. El primer tentativo que teníamos era para la primera semana de junio, pero me parece que eso se va a cambiar. Te lo confirmo la semana que viene.
Sí, se usan correctamente, sí. Lo que está preguntando Simón. Tomen micrófono, por favor, no escriban solamente porque no todos están leyendo y se pierden las respuestas. Acá el compañero está preguntando si puede usar Namespace estándar. Y sí. Para que quede un poquito más corto el código que escriba. Ahí Iván también preguntó si va a haber trabajo práctico integrador. Sí, eso va a haber. Ya vayan pensando de formar grupos también. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo por consultar? Yo después tengo algo que aclarar. Si no más preguntas, yo ya voy con... Sí. Yo tengo una duda con el primer código con el que mostró Mutex, el que tenía el if. Antes, digamos, Sí. durante la clase. Antes de Deadlock, sí. Ah, bueno. Ahí Marco se ubica entonces. Ahí está. ¿Se consideran también zona crítica la parte que hice con el if también? Porque está leyendo, ¿no? ¿Y cuál es la variable definición de sección crítica? de que si es que modificás o... No, si accedes. Si accedes... Entonces, se lo considera porque está en el if también, ¿no? Porque lo está leyendo. Y claro, estás accediendo a la variable. Claro, porque yo tenía pensado ponerlo solamente en saldo, pero como lo veo también en el if, bueno, debe ser por eso. No, es que estás accediendo a la variable. Si no lo ponías, estás haciendo mal, identificando mal la sección crítica. Claro. Buena pregunta, bien que te diste cuenta, porque en el parcial se va a tomar así. Listo. Perfecto. Listo, más que todo esa era mi duda. Excelente. ¿Alguna otra duda, chicos, sobre el código, sobre lo que mostró Marcos? Hola, no sé si me escuchan. Sí. ¿Y duración del examen más o menos cuánto será? Ponele. ¿Perdón? Duración del parcial, tiempo, más o menos. Corto, el parcial es corto, 1 hora y media, daremos de tiempo para hacerlo. El parcial es corto. Durante ese tiempo no se puede ir al baño, ¿no? Supongo. Y no. No, sabes, pregunto, no, sí, depende. Sí, pregunto, sí, claro. No, la idea es que estén ahí, no estén saliendo. Si tienen una urgencia, bueno, obviamente, somos humanos, bueno, pero... Sí, está bien. Sí. La idea es que lleguen, guarden todo, celulares así, saquen una lapicera, eventualmente una hojita, pero ni siquiera hace falta porque podrían dar vuelta a la hoja, pero una hoja, lapicera, todo lo demás guardado y escriban. Está bien, pero fíjense que estamos hablando de un código de 25 líneas. Sí, eso sí. Con todos los comentarios harán 35 líneas y después responder 3, 4 preguntas. No puede llevarle más de 1 hora, pero bueno, no solemos tratar de que no sea el tiempo una variable que los perjudique. Está bien, no es que les decimos esto onda MasterChef en 3 minutos. No queremos eso. Queremos que lo puedan pensar tranquilos. Ahora, si me dicen, necesito 7 horas, bueno, quiere decir que no practicaste suficiente. Este parcial en 1 hora lo tenés que resolver tranquilo. Ponele, quedamos 1 hora y media en total para que lo hagan re tranquilo y lo revisen, pero más que eso no. Pero estamos hablando de un examen que se hace en media hora. Si sabés, lo haces muy rápido. Practiquen, tienen todas las herramientas, les estuvimos dando semana a semana todos los ejercicios como para que los hagan. Bueno, y justamente ahí es mi comentario. Si quieren, lo hago y después en todo caso vemos. Yo estuve revisando las actividades semanales y tenemos una cantidad irregular de cantidades de entregas semanales. Hay mucha gente que no entregó. Tengo una que hay 62 entregas, otra que hay 63, otra que hay 65. Digamos, eso marca que acá tengo una de 64,
hay gente que no fue entregando. Las actividades semanales son obligatorias. No van a aprobar la materia. La segunda la entregaron 68 y la última la entregaron 62. Las actividades semanales son obligatorias, habíamos dicho. La asistencia no, porque si no estás no hace falta, pero las semanales sí. Con lo cual, aquellos que no entregaron las semanales tienen que completarlas, porque si no, no van a aprobar la materia. ¿Está? Así que eso, comuníquense con Julián para que les dé una extensión de plazo y lo entregan. ¿Estamos? Claro, cuando la tengan hecha, me mandan un mensajito por el campus y se lo habilito para que lo envíen. Pero no eran optativas las actividades, son obligatorias. Manda un mensaje al campus y Julián les dice, dale, presentalo. Iván, toma micrófono, Iván, por favor. Ahí está. Hola, no sé si me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. No, yo no hice 2 actividades presenciales porque, viste, había ido al hospital, viste, esa era la pregunta. Igual tengo... Pero ya lo expliqué varias veces, te lo expliqué a vos personalmente, creo. Bueno, presencial es una asistencia, nada que ver con las semanales. Bueno, está bien. Sí. Una cosa presencial, otra cosa semanal. Si no, nos vamos a volver locos. Bueno, está bien, listo. Las presenciales son estás presente o no estás presente. Bueno. Está bien, y las semanales son actividades prácticas que tenés que cumplir sí o sí. Sí, está bien, sí. Bueno. Si no, estamos dando vueltas siempre en lo mismo y no se avanza. A ver qué dice ahí. Alejo está escribiendo. Ahí acaba de decir Julián cómo hace. Una vez que tenga la actividad lista, le escribís un mensaje a través del campus a Julián y te habilita una extensión del plazo para que la puedas subir. ¿Vamos? Ahí lo pregunta Carlos. Si ponemos un solo mutex en vez de 2 y englobamos las 2 secciones críticas en un solo mutex, ¿no es lo mismo? Pregunta. ¿Quién le contesta? O sea, acá por ahí se pueden perder un poco porque no se ve el recurso que accedemos en la computadora, sino que lo estamos como simulando. Pero lo que queremos simular acá justamente es eso, que son 2 recursos distintos, que estábamos haciendo lo de los ingredientes 1 y 2, pero en la realidad van a ser cosas que usamos realmente de la computadora. Entonces, no, si son distintos, tenemos una base de datos que está hosteada en Estados Unidos y una que la tenemos en Uruguay y queremos leer un dato de cada uno, necesitamos 2 mutex, porque son distintos. Exactamente, están protegiendo distintas secciones críticas. Acá en el ejemplo, para que fuera bien simple, bien visible, no hay variable global que proteger. Pero en el ejemplo de saldo, sí, ahí estás protegiendo el saldo. Si tuviera saldo 1, saldo 2, como decía Julián, saldo Estados Unidos, saldo Uruguay, saldo Paraguay, no sé, bueno, cada una va a depender, si es compartida, va a necesitar su propio mutex o no. ¿Está? En el ejemplo que yo les mencioné de agregar una tercera función con una tercera variable, que puede ser global o no, ahí te aparecen los problemas sobre cuáles proteger. De repente, si tenés 4 funciones, 2 comparten un mutex, otras 2 comparten otra, y en el medio hay otra que se comparte. Bueno, y ahí es donde empiezan los problemas, cuando empezás a tener mucha información compartida, que es lo que sucede con los programas complicados. Nosotros estamos viendo de manera incremental casos bien simples, pero esas simplificaciones no. Vamos a hacer ejemplos como para que no se produzcan. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Quién es el ruidoso? ¿Soy yo? No. Bueno.
Ah, no sé, Marco, Julián, ¿quieren aclarar algo más? Yo quería aclarar la parte de los trabajos prácticos. Creo que ya quedó claro cómo es. Una vez que lo tengan, le escriben un mensaje privado a Julián para que les incremente el tiempo, les extienda el tiempo para poder presentarlo. Y bueno, practiquen. El aula para el examen. El aula del examen, Juli, la otra vuelta desde algún lado la sacaste. ¿Será Sí, la misma? tenía en un Excel por acá. La verdad que eso me perdí. Era Bueno, Marechal Fran, 10. Sí, Marcos. creo que es la misma aula en la noche. A ver. Sí, es el aula 8 de Ugarte. Sí. Ugarte 8. Ahí está. Buena pregunta. Si me está dando vueltas. Podríamos mandar después un aviso informando bien el horario y el aula. Bueno, ahora lo generamos rapidito. Ahora lo hacemos. Sean puntuales el día del examen, así no se hace tan tarde y se puede cortar una hora. La semana pasada tomamos examen de otra materia con Julián y había gente que llegó 15 minutos tarde. Es tiempo que pierden ustedes, está bien, no vamos a correr ese tiempo individualmente. Nosotros esperamos, empezamos 9:05 y después cortamos a la misma hora para todos. Entonces, lo que perdieron 15 minutos, perdieron 15 minutos. Traten de llegar puntualmente, ¿sí? Claro, y además, si sale alguien antes, por ahí entrega en blanco, y llega alguien después, ya no lo podemos tomar. Claro. Sí, ahí les pedimos que esa vuelta que nos pasó tan feo, lo que vamos a pedir es si alguien va a entregar en blanco, digamos, le vamos a pedir que espere unos minutos por si alguien llega después. Está bien, porque si no, una vez que sale alguien ya no puede entrar nadie a rendir. Entonces, llegado el caso, le decimos, voy a esperar 5 minutos, entrega en blanco, pero quédate ahí sentaditos 5 minutos, por si llega alguien, para no perjudicar a los compañeros, que por ahí alguien tuvo un problema en el viaje. Sí, pero lo que dice Marcos es correcto, nos pasó ya en un final y fue muy triste. ¿Qué más? No hagan cosas raras, no se lleven cosas escritas, no lleven hojas. La verdad no queremos tener dolores de cabeza como si fueran chicos de secundario, ¿no es cierto? Es estudiar y nada más que eso, como le decimos, sin celular, sin nada dando vueltas. Una hoja en blanco, una lapicera y el enunciado que se les damos nosotros. Nada más que eso tendrían que tener en el banco. ¿Está? Bueno, si no hay más dudas, ya los liberamos. Sí. La estamos remando nosotros. No le están metiendo colaboración. Bueno, listo, si no hay más dudas, ya estamos entonces. Una duda yo. Sí, quería preguntar, o sea, ustedes nos dijeron que nos iban a hacer pasar, si no me equivoco, de un código secuencial a uno concurrente, ¿correcto? Sí, ahí está el código, es mi ejemplo, sí. ¿Nosotros vamos a tener el código que nos dan o vamos a tener que crearlo de cero, digamos? Ahí te mostró el enunciado. ¿Podés ponerlo, Marcos, porfa? Perdona. Sí, ahí comparto. Lo acabo de mostrar, ese es un modelo, no va a ser ese código. Pero ahí te muestra cómo va a ser el examen. Ahí está, hasta el loguito, anda arriba de todo para que vea que modelo de parcial, DNI, promoción, ahí vas a poner tu nombre, una impresora de ticket, bla, 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 y ahí tenés ese código. Esto es lo que van a recibir, o algo parecido. Ahí tenés el código. ¿Está bien? Y te hace, bueno, este código ahora lo quiero concurrente. Ok, listo. Entonces, ¿arrancás de cero? No.
ya tenés un código, no es que tenés que arrancar, include, tanto. Bueno, en la hoja que vos escribas en el programa tuyo secuencial, concurrente, sí, pero vas a tener el otro como guía, los includes ya vas a tener, pero vas a tener que incluir seguramente el mutex, vas a tener que saber cómo se lanza una thread, cómo se... ahí te quedó include de thread, que en este no tiene sentido. me estaba confundiendo ese include. En este modelo, el include de thread no tendría que estar, porque es secuencial. Seguramente entre las modificaciones que vas a tener que hacer el include de thread. ¿Está bien? Bueno, todo ese programita lo vas a tener que escribir vos de cero. ¿Entendés? No sé quién era. No, sí, entiendo. Pero no arrancás de cero, ya tenés no es que te voy a decir, bueno, quiero hacer un sistema, una cuenta bancaria que maneje concurrentemente 2 saldos. No es así. Te voy a dar un ejemplo de código secuencial, ahora hazlo concurrente. Vas a tener que incluir cosas, generar variables compartidas, generar secciones críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Para identificar secciones críticas, protegerlas con mutex, etcétera. Ojo, acá estamos hablando de un caso quizás de una condición de carrera. De repente te damos un código y te dimos, evita que hagas un deadlock, por ejemplo. ¿Entendés? Dimos distintos problemas, podemos evaluar cualquiera de los dos problemas. Ah, bueno, dale. Entonces, bueno, se practica todo, digamos. Genial. Y sí, por eso fuimos tan orientados a la práctica todo el tiempo, digamos. Todas las semanas hicimos programar en el día y en la semana. En el día, en la semana, el día, en la semana. Ahora llega el momento de mostrar lo que lo aprendieron. Esa es la idea. Les va a ir bien, quédese tranquilo. No vamos a tomar nada que no hayamos dado. Ya también es un modelo de examen. Bueno, si no hay más dudas, ya estamos entonces. Nicolás. No se te escucha, Nicolás. Hola. Ahora sí. Ahí está, hola, profe. Disculpen que pregunte esto tan temprano, pero ¿de cuántos integrantes van a ser los grupos del TP? Ahí, Marcos, ¿qué? Sí, 4, digamos. 4, sí, habíamos hecho 4. 4. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, hagan la actividad presencial de hoy, así no les corre una inasistencia, que es lo que les dejó Marcos ahí, y habilitó Julián ya como actividad de asistencia. Hagan la actividad semanal, completen las actividades semanales los que tienen pendientes, y bueno, estudien y mucha suerte. Que tengan buena semana. ¿Está? Gracias, nos vemos, profe. Adiós. Hasta luego, muy buena semana.